Saludos a todos los seguidores de la sección de estudio bíblico de nuestro canal. Como sabéis, los que lo estáis siguiendo ya lo sabéis sobradamente, y los que se incorporan, estamos considerando, repasando la carta de Pablo a los romanos, y hoy entramos en el capítulo 7. Como de costumbre, en lugar de leer todo el pasaje y luego comentarlo, vamos a ir haciéndolo simultáneamente. Leemos una parte, comentamos la parte que hemos leído y seguimos adelante. Mientras buscáis el texto, Romanos capítulo 7, quiero mencionaros que el apóstol Pablo está haciendo un resumen en todo lo que antecede de la humanidad caída en el contexto histórico. Pablo se refiere al pecador que está procurando alcanzar la salvación, especialmente dentro del mundo del entorno judío, al quienes él habla varias veces, y trata de alcanzar esa salvación perfeccionándose a sí mismo, trabajando, actuando para poder conseguir lo que Dios demanda en cuanto al cumplimiento de la ley sin conseguirlo. Llegamos al capítulo 7, el tema es el mismo, pero viene, a mi entender, a un plano más personal. Pablo está hablando de él mismo. Notaréis que a lo largo del texto bíblico dice: yo hago esto, yo no hago aquello, yo caigo en este problema, yo tengo está dando un testimonio personal de su experiencia en esta área. Y dentro del estudio de la división para el estudio de la epístola, podemos notar que este capítulo 7, versículos 1 al 25, tiene estas divisiones. Primeramente, Pablo va a tratar al creyente y la ley, versículos 1 al 6. Después va a hablar del creyente y el pecado, versículos 7 al 13. A continuación va a hablar del creyente y del ego, es decir, el creyente y el yo personal, versículos 14 al 25. Y en esta sección va a considerar dos cosas. Primeramente, que el creyente separado de Cristo, sin el poder de Cristo, es un esclavo del pecado. Y en segundo lugar, que el creyente sin Cristo no puede alcanzar la justicia que Dios demanda para su vida personal. Y no estamos hablando aquí tanto de la justicia que justifica, es decir, de la justicia aplicada o imputada, sino de la justicia de actuación, de lo que el creyente debiera hacer durante el decurso de cada uno de sus días. Comenzamos capítulo 7, versículo 1. Pablo introduce el tema mediante una pregunta reflexiva. ¿Acaso ignoráis, hermanos, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Y esta pregunta la dirige a quienes. ¿Ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Él supone un interlocutor judío que está delante de él, y él va a hablarle a este interlocutor sobre lo que significa, lo que es la ley y el pecado, y el hombre en el pecado bajo la supervisión de la ley que dictamina las caídas y las faltas del hombre. Por tanto, dice que la ley que está dada por Dios, que introduce Dios para detectar, expresar, visualizar el pecado, se enseñorea del hombre en tanto que éste vive. ¿Por qué? Bueno, porque ha dicho antes en los pasajes anteriores que el pecado se ha enseñoreado de nosotros. De manera que aquellos que viven en el pecado está actuando como un dueño, un amo, sobre aquel que al servirle voluntaria y también obligadamente es esclavo del que le está dirigiendo. La ley, por tanto, que detecta y denuncia el pecado, se enseñorea sobre aquellos que son pecadores y que practican el pecado. Versículo 2. Porque, y pone un ejemplo para entenderlo, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera.
pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido no será adúltera. No entramos en el tema de divorcio. Yo sé que algunos estaréis pensando, vamos a ver qué dice sobre el divorcio. No es el tema de la carta, no es el tema del capítulo, no es el tema del pasaje. Simplemente Pablo pone un ejemplo de enseñoreamiento o de no. Y dice que la mujer casada, lo mismo que el hombre casado, no hay excepción en este sentido, está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Hay dos tipos de ley. Una es la ley general establecida por las naciones para regular el matrimonio, y también el creyente que cumple las leyes nacionales está obligado a esa ley. Y otra es la ley del marido, es decir, la ley que Dios ha expresado para la vinculación, la relación del matrimonio. Mientras el marido vive, la mujer no puede unirse a otro hombre. Mientras la mujer vive, la esposa vive, el marido no puede unirse a otro hombre, a otra mujer. Y si el marido o la mujer se separan y se unen a otros, cometen adulterio. Es verdad que adúltero no es una situación, sino un elemento de pecado. Es decir, una persona que comete adulterio es adúltero, pero no quiere decir que sea adúltero permanentemente. Luego, si hay una nueva unión, aquel vínculo primero ha desaparecido, pero no es este el tema, sino que mientras está bajo el yugo de la ley matrimonial, que es lo que quiere decir Pablo aquí, cualquier acción contraria a ella se convierte en un pecado, en este caso en un pecado de adulterio. Así también nosotros, versículo 4, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. De la misma manera que la mujer está vinculada al esposo por la ley matrimonial, así nosotros por la ley estábamos vinculados, sujetos, esclavizados al pecado. Y esta vinculación inseparable entre el pecador y el pecado, entre la ley que juzga el pecado y la condenación de Dios sobre el pecador, esta vinculación se rompe mediante la operación en el cuerpo o del cuerpo de Cristo. Dos sentidos en este versículo de cuerpo de Cristo. Primeramente, el hecho de que el hombre pueda ser liberado del poder del yugo esclavizante del pecado exige la conversión, exige el nuevo nacimiento. Y esta conversión y este nuevo nacimiento, que son elementos de la salvación, son posibles porque Cristo se ofreció a sí mismo, entregó su cuerpo. Cuando Cristo establece la cena del Señor, dice: este es mi cuerpo que por vosotros es dado. De manera que en el cuerpo de Cristo, que significa la persona humana del Redentor, dado, puesto en la cruz del Calvario, se cancela todo la potencialidad acusadora del pecado, se cancela las demandas penales del pecado, y ese hombre al que se le ha cancelado las demandas del pecado porque cree en Cristo pasa a una experiencia nueva de libertad en él. Primera interpretación. Segunda interpretación: solo es posible la liberación del pecado cuando el pecador que cree es puesto por el Espíritu de Dios en Cristo. El Señor Jesús dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. De manera que el Hijo te liberta. ¿Cuándo? Cuando tú eres puesto en el Hijo, elemento liberador, el elemento redentor, que puede salvar a todo aquel que cree. Y esta liberación consiste en la vinculación con Cristo, para que la vida de Cristo sea ya la vida del cristiano. Y lo que es normal y natural en el desarrollo de la vida humana de Jesús, justicia, santidad, compromiso con Dios, etcétera, etcétera, sea la realidad espiritual de la vida de aquel que ha sido puesto en Cristo. Así que nosotros, hermanos míos, o vosotros, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, es decir, vinculados a otro.
habéis sido sacados de la esclavitud del pecado y habéis pasado al reino del Hijo de Dios, del amado Hijo de Dios, de Jesucristo, en el cual estáis en Cristo y tenéis libertad. Versículo 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Estábamos en la carne. La carne tiene una serie de obras que son pecaminosas delante de Dios. Las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, etcétera, etcétera, etcétera. Los tenéis en Gálatas capítulo 5. Y estas obras que forman parte de la experiencia natural y propia del hombre no redimido, funcionaban impulsadas por la carne y el pecado que nos esclavizaba se manifestaba en ella. De manera que los miembros del hombre, el hombre en sí, la persona humana, estaba practicando el pecado. Y como el pecado es muerte, todas las obras pecaminosas que hacía llevan un fruto, el fruto de muerte. Mientras que el fruto del Espíritu es gozo, paz, amor, benignidad, en fin, todas esas perfecciones que son el reflejo de la condición personal y moral de Jesucristo y llevan fruto para vida. La práctica pecaminosa lleva fruto para muerte. Versículo 6. Ahora pues, estamos libres de la ley. ¿Por qué? Porque habéis muerto para aquella en que estabais sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen de la ley. Es decir, hemos sido cambiados de posición. Por tanto, hay dos sistemas que están gobernando ahora la vida del creyente. ¿Por qué somos libres de la ley? Porque en la muerte de Cristo y en la vinculación con Cristo, la ley ya no puede exigir ninguna responsabilidad penal para el creyente. Ahora bien, ¿significa esto que el creyente, como no está bajo la ley, sino bajo la gracia, puede practicar el pecado? Bajo ningún concepto. Capítulo 6, versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. En el capítulo 5, versículo 20, Pablo dice que la ley se introdujo para que el pecado abundase, es decir, para que se manifestase en toda la dimensión. Si no tuviésemos la ley de Dios que habla de la justicia y de la perfección que Dios demanda, el pecado podría ser considerado de mayor o de menor importancia. Pero cuando tú quebrantas un mandamiento de los que Dios establece, dice Santiago que aquel que quebranta un solo mandamiento se hace responsable de toda la ley. Porque cada mandamiento es ley y la ley contiene todos los mandamientos. Puede ser que tú digas, yo no cometo adulterio, pero si mientes, ¿eres transgresor de qué? ¿Del mandamiento? Sí, en cierta medida, pero eres transgresor de la ley. Ahora, es muy interesante que notemos que la enseñanza de Pablo avanza en este sentido, poniendo el contraste entre la gracia y la ley, de forma que la ley no queda eliminada como algo que no tiene valor, pero la gracia supera en todo las demandas de la ley para que podamos tener paz con Dios. Capítulo 5, versículo 1. Ahora, el creyente y la ley. Versículo 7. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley dijese o no dijese o dijese, no codiciarás. De manera que Pablo hace una pregunta. Luego, como estamos bajo la gracia, luego la ley es pecado porque está haciendo que el pecado sobreabunde. En manera ninguna. La ley es perfecta, santo, el mandamiento bueno y justo, pero este mandamiento de Dios detecta el pecado y lo hace sobremanera grande. El conocimiento del pecado se produce por medio de la ley. Vuelvo unos capítulos atrás de los que ya hemos considerado, capítulo 3, versículo 20.
ya que por las obras de la ley ningún ser humano se justifica delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Los judíos pensaban que con el cumplimiento de la ley podían justificarse delante de Dios. Y Pablo dice, señores, la ley no está dada para justificación, sino para condenación. ¿Por qué? Porque es por medio de la ley que venimos al conocimiento del pecado. Capítulo 3, versículo 19. Sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo juicio. Por tanto, esta ley que detecta el pecado, que denuncia el pecado, es el gran acusador, es el acta de los decretos contrarios a nosotros. Dios estableció una cosa, tú practicas otra, el pecado se manifiesta por medio de lo que es contrario a lo que Dios expresó y todo el mundo queda bajo juicio de Dios. ¿Por qué? Porque Dios dijo, toda alma que pecare morirá. Lo digo de otra forma más simple, en el primer mandamiento que encontramos en la Biblia en relación con el pecado, cuando de él comieres, ciertamente morirás. Por tanto, el pecado en la ley presenta, evidencia el pecado y el pecador queda sometido al juicio de Dios. Capítulo 3, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, al margen de la ley, fuera de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Por tanto, como no hay posibilidad de justificación por medio de la ley, Dios habilitó un medio de justificación, que es aplicando al pecador la justicia admirable de Jesucristo, y por medio de la justicia de Cristo cancela la deuda de nuestro pecado, y nosotros al estar en Cristo no solamente somos justificados, somos hechos justicia de Dios en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué es lo que opera la ley? Mira por favor el capítulo 4 y el versículo 15. La ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Es decir, la ley sitúa al pecador bajo la ira de Dios a consecuencia o a causa del pecado. Dios no puede estar en relación con el pecador y la justicia de Dios tiene que extinguirse para cada pecador en relación con su pecado. Esta justicia de Dios se ha extinguido en la cruz del Calvario mediante la obra admirable de Jesucristo. Versículo 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Es decir, el pecado que nos controla, nos domina, lo enfrentamos delante de la ley. Y yo descubro que aquello que era codiciable para mí, porque soy un pecador, todo ese panel enorme de elementos pecaminosos y de expresiones pecaminosas, vienen a ser detectados y cuestionados por la ley. Por tanto, la ley me conduce a entender que aquello que antes me satisfacía es contrario a la voluntad de Dios. Versículo 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. La ley determina la acción del pecado y la realidad del pecado. Y como la paga del pecado es la muerte, la ley ha establecido judicialmente la evaluación de mis actos y me condena a muerte. El pecado se manifestó y yo morí. Versículo 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Cómo entiendo esto? Dios no ha dado la ley para que el hombre muera. Ha dado la ley para que el hombre viva. Es verdad que la ley detecta el pecado y por tanto evidencia que la paga del pecado es la muerte. Esto es verdad. Pero la Biblia dice una y otra vez que cuando tú cumples los mandamientos, andas en los mandamientos, vivirás por ellos o vivirás en ellos. En ese sentido, no es que te justifiquen, pero es el modelo, la norma, la forma de vida. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Este es el sistema de vida que Dios bendice y que el hombre quisiera hacer. ¿Lo puede realizar? No. ¿Por qué? Porque el pecado que mora en él le lleva a una
a una acción de concupiscencia, de pecado, que quebranta ese mandamiento. Porque, versículo 11, el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. El pecado toma ocasión, es decir, me incita a realizar algo que está prohibido en el mandamiento. Tú sabes que tienes experiencia seguramente con los niños. Le dices a un niño, no toques eso. Y basta que se lo digas para que él te esté mirando a los ojos y extienda la mano para tocar aquello de que has prohibido. De la misma manera, viene la tentación diabólica que utiliza también la carne como trampolín, viene la concupiscencia propia de la naturaleza caída, y la Biblia en los mandamientos me dice honrar padre y madre. Y yo digo, ¿por qué motivo yo tengo que hacerlo? Y busco una vía para escaparme del cumplimiento de ese mandamiento, de manera que el pecado me engaña y me mata a través de lo que el mandamiento establece. Versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Naturalmente, la ley es santa porque procede del santo. Todo cuanto procede de Dios, y Dios es santo, infinitamente santo, es también santo. La Biblia, palabra de Dios, es santa. ¿Por qué? Porque procede de Dios. No hay pecado, no hay contaminación, no hay errores en ella. De manera que la ley es santa. Y dice, cada uno de los mandamientos que yo quebranto es, además de ser santo, es justo y es bueno. Naturalmente, no matarás. Es un mandamiento santo, por supuesto, porque es una advertencia de aquello que el hombre hace contrario a la vida. Dios es vida, por tanto el que mata está contradiciendo a Dios y quebrantando uno de sus mandamientos. El mandamiento es santo, pero además de santo es justo, porque lo que es injusto es sacarle la vida a otra persona, y es además bueno, porque si todos fuésemos capaces de vivir en un mundo de una relación correcta unos con otros, es un mandamiento bondadoso que evita problemas hacia el prójimo o la práctica de aquello que es contrario a la voluntad de Dios. Luego, versículo 13, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. No lo que es bueno, no el mandamiento produce muerte, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Es decir, la ley no produce, el pecado no conduce al pecado, todo lo contrario. La ley y el mandamiento es bueno y produce una vida de bondad y una vida de justicia delante de Dios. Pero este mandamiento, que es bueno a causa de mi pecado, se cambia de una acción benéfica para mí en una acción que revela la pecaminosidad grande, sobreabundante del pecado. Porque sabemos, versículo 14, que la ley es espiritual. Y ahora notad esto, por favor. La ley es espiritual, pero yo soy carnal. Y esta palabra carnal en Pablo es mayoritariamente usada para referirse a la naturaleza adámica, es decir, a la herencia propia que traemos desde Adán. El que anda carnalmente anda bajo el poder de la carne. Y lo que dice aquí el apóstol Pablo es que la ley es espiritual, pero yo, en mi naturaleza caída adámica, soy contrario a la ley espiritual de Dios porque soy carnal y estoy vendido al pecado. El hombre es esclavo del pecado, no hace falta volver a entrar en esto, lo hemos considerado bastante a lo largo de la reflexión sobre la epístola. Por tanto, un contraste. La ley es espiritual, pero yo soy carnal. La ley demanda una vida de espiritualidad conforme a Dios, pero yo vivo en un ambiente que me orienta, me conduce hacia la carne, y entramos en el segundo aspecto, en la segunda parte
de este capítulo, en donde se habla del creyente y el yo. Versículos 14 hasta el versículo 25. Tercera parte, no segunda parte, tercera parte de la división que hicimos al principio. La primera observación es que el creyente es, sin Cristo, esclavo del pecado. Vuelvo al versículo 14. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Evidencia. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Es decir, el creyente que está en Cristo, que ha nacido de nuevo, tiene una orientación celestial. La conversión produce en el creyente un cambio de mente. Cuando tú crees, no solamente hay un ejercicio de fe, que es lo que salva, justificados pues por la fe, sino que se produce simultáneamente con esa fe que cree un cambio en la persona, un cambio que se llama técnicamente arrepentimiento y que tiene que ver con una mente orientada, cambiada y dirigida en un sentido contrario totalmente a aquella orientación que como hombres naturales tenemos. Y él se da cuenta, Pablo está hablando de experiencia propia, no entiendo lo que pasa aquí, porque lo que yo quiero es hacer lo que Dios quiere que haga, pero me doy cuenta que estoy haciendo aquello que Dios no quiere que haga y que yo aborrezco por la condición propia de alguien que ha nacido de nuevo. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Es decir, la ley es buena, denuncia el pecado. Yo estoy viviendo en ocasiones en una esfera de carnalidad. La ley me acusa y la ley es buena, pero lo que me está demostrando es que yo no hago lo que la ley demanda, aunque lo quiera, porque es imposible que por mí mismo lo pueda hacer. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Es decir, ¿el creyente desea hacer la voluntad de Dios? ¿Sí o no? Sí, por supuesto. ¿Desea obedecer a Dios? Naturalmente, porque ha sido pasado de una esfera de esclavitud a una esfera de obediencia, de una esfera de desobediencia, es pasado a una esfera de obediencia. Carta primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 2. Ahora, como yo no estoy haciendo lo que quiero y yo estoy deseando hacerlo, me doy cuenta que no soy yo el yo personal mío, mi ego, no está actuando en libertad, sino que el pecado que mora en mí me lleva a hacer lo que no es bueno delante de Dios. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, y está refiriéndose a la condición heredada de Adán, como dije hace un momento. Yo sé que en mi herencia que tengo desde Adán, el bien no mora, porque el querer el bien está en mí. Yo quiero hacer el bien. Pero escucha, pero no el hacerlo. Yo no sé si nos damos cuenta de esto. La vida de santidad, que es hacer el bien. La santificación, que es vivir haciendo el bien. La vida cristiana, que es vivir la justicia de Dios, no es posible por el esfuerzo personal. Pablo lo dice con toda claridad. Yo quiero hacer el bien, pero lo que yo quiero hacer, versículo 19, no lo estoy haciendo, sino que estoy haciendo lo que no quiero, el mal que no quiero hacer. Eso es lo que hago. La Biblia enseña que para poder vivir en santidad, ya cuando se habla en el Antiguo Testamento del nuevo nacimiento, dice Dios: sacaré de vosotros el corazón de piedra, insensible, incapaz, y pondré en vosotros un corazón de carne. Y pondré mi espíritu en ese corazón, y haré que guardéis mis mandamientos y cumpláis mis preceptos y los pongáis por obra.
¿Quién lo hará? Dios, operando en ti. Por eso cuando voy al Nuevo Testamento, Pablo escribe la carta a los Filipenses y dice: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. ¿Quieres ocuparte? Claro que quiero. ¿Quieres vivir una vida de santidad? Sí quiero. ¿Por tu esfuerzo personal? No puedes. Pero Dios es el que en vosotros produce el querer y el hacer por su buena voluntad. Versículo 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, la ley personal, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, y está hablando del hombre regenerado, del hombre espiritual, me deleito en la ley de Dios, pero observo en mi ley, en mis miembros, otra ley que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Es decir, la naturaleza adámica caída está luchando, está llevándome, está forzándome a una vida distinta que yo no puedo frenar porque yo soy como hombre así. Y claro, hay un alto en el discurso de Pablo y dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Quiero, pero no puedo. Pero inmediatamente Pablo no deja ahí el lamento, como si no tuviésemos solución al problema. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Es Cristo el que lo puede hacer en nosotros. Es la presencia de Cristo, la vinculación con Cristo, que nos da el poder para vivir la vida victoriosa. Es en Cristo que Dios nos lleva en triunfo siempre. Nuestra fe en Cristo vence el mundo. Nuestra vinculación con Cristo por la presencia del Espíritu vence también las obras de la carne. De manera que es Cristo y solo Cristo la solución de la vida cristiana. Queridos hermanos míos, al principio de este año quiero llamar vuestra atención, desafiaros a un encuentro con Cristo. Quiero deciros que Cristo es un tremendo desconocido en la vida de los cristianos y en la vida de la Iglesia. Y quiero invitaros a que realmente volváis a Cristo sin condiciones, para poder decir, como dice Pablo en el versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. No te engañes, la naturaleza caída está en nosotros. Solo seremos despojados de ella cuando estemos en la presencia del Señor. Pero mientras tanto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pido al Señor que esta reflexión sencilla, estamos corriendo de tal forma por la epístola que solamente estamos reflexionando, considerando rápidamente algunos versículos, pero quiero pedir al Señor y pido al Señor que a ti y a mí nos lleve en el poder de su Espíritu y nos dé victoria en Cristo a lo largo de este año.